Si un chicle vale 2 pesos y 4 chicles valen 8 pesos, entonces la razón entre el costo y la cantidad de chicles se establecería con las siguientes divisiones: 2 entre de 1 y 8 entre de 4. La razón en ambos casos saldría 2, y esto se conoce como una razón de proporcionalidad, porque permanecen constantes las dos razones, es decir, el mismo resultado en ambos ejemplos. A continuación veamos otro ejemplo para entender la razón de proporcionalidad. Si 3 sopas valen 30 pesos y 12 sopas valen 120 pesos, entonces la razón quedaría 30 entre de 3 y 120 entre de 12. La razón se obtendría 10 en ambos casos, y otra vez obtenemos una razón de proporcionalidad porque permanecen constantes las dos razones en los dos ejemplos o las dos divisiones. ¿Qué es una proporción? En el ejemplo de los chicles, la razón es 2 para ambas divisiones. Esa es una proporción por tener una razón proporcional. ¿Y cómo se va a leer? 2 es a 1 como 8 es a 4. En el ejemplo de las sopas, la razón es 10 para las dos divisiones. También es una proporción. ¿Cómo se lee? 30 es a 3 como 120 es a 12. Vamos a ver un tip para detectar proporciones. 3 cuartos y 15 veinteavos. Al hacer las divisiones nos da 0.75 en los dos ejemplos. Tienen una razón proporcional. Esa es una proporción. Ahora, en 2 quintos y 4 décimos. Al hacer las divisiones nos da dos razones diferentes, por lo cual no es una proporción. ¿Por qué? Porque no tiene razones proporcionales, es decir, no tiene el mismo resultado en las divisiones. Ahora, reglas de proporciones. Imaginemos a cuatro hermanos, A, B, C y D. El hermano A sería el extremo, porque está en la orilla, y el otro extremo sería el hermano D. Y los hermanos B y C, ¿qué serían? Ellos reciben el nombre de medios. Vamos a tener dos reglas para calcular al extremo y una para calcular a los medios. Vamos a ver la primera. Sería la regla de los extremos, en donde un extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo restante, recordando que el producto es una multiplicación. ¿Cuál sería la proporción? Pues A es a B como C es a D. Como tenemos dos extremos, vamos a tener dos fórmulas para calcularlos. Para calcular el extremo A sería la multiplicación, el producto de B y C dividido por el otro extremo, y para calcular el extremo D sería igual a la multiplicación o al producto de los medios B y C entre el otro extremo, que sería A. Vamos ahora con la regla de los medios. Un medio es igual al producto de los extremos dividido por el medio restante. Recuerdo, el producto es una multiplicación. ¿Cuál sería nuestra proporción? A es a B como C es a D. Como tenemos dos medios, habría dos fórmulas. Para calcular al medio B, tendríamos que multiplicar a los extremos A y D y los dividimos por el medio restante, que es C. Y para calcular al medio C, ¿qué haríamos? Multiplicamos a los extremos A y D y los dividimos por el medio B. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la regla de los extremos. Recordemos nuestra proporción de los chicles, donde 2 es a 1 como 8 es a 4. Vamos a calcular primero un extremo, que sería el A, en este caso 2. ¿Qué nos dice la regla de los extremos? Que A es igual al producto de B por C entre el otro extremo, que sería D. Vamos a sustituir en nuestra fórmula. Como voy a encontrar a A, voy a imaginar que no lo conozco y voy a poner una X. La proporción se leería x es a 1 como 8 es a 4, y voy a empezar a sustituir en mi fórmula del extremo. Voy a calcular x y esto va a ser igual a b, que es 1, por c, que es 8. Todo esto dividido entre el otro extremo, que sería 4. Realizo 8 por 1, 8. 8 entre 4, x es igual a 2. Allí está la obtención de mi primer extremo, que es 2. Ahora vamos a obtener el extremo D, que sería 2 es a 1 como 8 es a x, porque es el segundo extremo el que voy a calcular. Sustituyo en mi fórmula del extremo. X sería entonces igual a el medio B, que es 1, por el medio C, que es 8, entre el extremo A, que vale 2. Multiplico 8 por 1, 8, entre 2, realizo la división y x es igual a 4, con lo que queda demostrado
la regla de los extremos y aquí obtuve a ambos extremos. Ahora un ejercicio. Demuestra en tu libreta la regla de los medios con la proporción de las sopas, donde 30 es a 3 como 120 es a 12. Veamos un ejemplo de regla de 3 simple. Los estudiantes del llevo gastan 4 litros de pintura en 2 salones. ¿Cuántos salones pintarán si tienen 12 litros de pintura? Bueno, sabemos que si con 4 litros van a pintar 2 salones, entonces con 12 litros van a pintar más, pero no lo sabemos, hay que calcularlos. Establecemos la relación 4 litros 2 salones y 12 litros X. La proporción es 4 es a 2 como 2 es a X. Y puedo ver que voy a ocupar una regla de un extremo, lo cual quedaría, el extremo sería igual a el primer medio que es 2 por el segundo medio que es 12 entre el otro extremo que es 4. X sería igual a 2 por 12, 24, entre 4 es igual a 6. Observaciones en la regla de 3 simple. Existen dos variables, por ejemplo, 2 gallinas ponen 4 huevos, 6 gallinas, ¿cuántos huevos pondrán? Hay dos variables, gallinas y huevos. Cuando las gallinas aumentan, también van a aumentar los huevos. Entonces, podemos observar que una variable aumenta y la otra también. Por ejemplo, doña Juana vende 3 tamales por 10 pesos. ¿Cuántos venderá? ¿O cuántos compraré? Con 50 pesos. Si con 3 compro 10 y tengo ahora 50 pesos, pues voy a comprar más de 3 tamales. 10 señores limpian 2 hectáreas de tierra. 100 señores, ¿cuántas hectáreas limpiarán? Pues se supone que van a limpiar más de 2 hectáreas. ¿Por qué? Aumentan los señores, aumentan las hectáreas. Ahora, regla de 3 inversa. Aquí va a haber dos variables, pero cuando una aumenta, la otra va a disminuir. Vamos a ver un ejemplo. Dos estudiantes se tardan 30 minutos en hacer su tarea. ¿Cuántos estudiantes se necesitarán para hacer la misma tarea en 10 minutos? Ahí establecemos la relación. Dos estudiantes, 30 minutos. ¿Cuántos estudiantes en 10 minutos? Sabemos que si aumentamos el número de estudiantes, va a disminuir el tiempo en el que lo van a realizar. Por eso es inversa. Aumenta una variable, disminuye la otra. La regla de los extremos y medios no se utiliza. Se multiplica de manera lineal. Es decir, 2 por 30, fíjense lo que está arriba, se multiplica y ese resultado se divide entre lo que está abajo, que sería 10 minutos. Realizamos las operaciones, 2 por 30, 60, entre 10, x es igual a 6. Significa que necesitamos 6 estudiantes para hacer la tarea en 10 minutos. Veamos otro ejemplo. Una tienda vende maíz para 10 clientes acabándose en 8 días. ¿Cuántos días durará la misma cantidad de maíz si tiene 20 clientes? Establecemos la relación, 10 clientes se termina el maíz en 8 días, 20 clientes en cuántos días lo harán. Por lógica sabemos que al aumentar la variable clientes, la variable de días, es decir, se terminará más rápido que teniendo 10 clientes. Se multiplica de manera lineal. Observen, 10 clientes por 8 y el resultado se va a dividir entre 20, quedando 10 por 8, 80, entre 20, x es igual a 4. Significa que los 20 clientes se terminarán el maíz en 4 días. Aumenta una variable y disminuye la otra.